Encontré a mi esposa teniendo relaciones con mi hermano en mi cama. Cuando mis padres supieron, me llamaron egoísta por no querer su felicidad. Nunca imaginé que el principio del fin sonaría tan normal. A veces pienso que el universo tiene un sentido del humor cruel. No te alerta con tormentas ni temblores, sino con una tarde cualquiera, un silencio cualquiera, un paso en falso del azar. Ese día regresé antes, no por accidente sino por una sucesión de fenómenos corrientes, un cliente que canceló, un tráfico menos denso, un impulso repentino de volver a casa. Nada extraordinario. Pero a veces lo ordinario es la antesala de lo devastador. Mientras subía las escaleras del edificio, recuerdo haber pensado que me esperaba una tarde tranquila, quizá una cena simple, una conversación ligera, ese tipo de rutina en la que uno se apoya para no caer en el vacío. Mi casa era mi refugio, mi matrimonio, mi certeza. Mi hermano, bueno, él siempre fue una presencia algo torpe, pero cercana. Nunca pensé que lo suficiente como para que yo lo considerara una amenaza. Al abrir la puerta del apartamento me recibió la misma quietud de siempre. Fue casi acogedora, esa calma doméstica que esconde los sonidos minúsculos del hogar. El leve zumbido del refrigerador, el crujido del parquet al acomodarse, el olor familiar que no se detecta hasta que se ha vivido años en el mismo lugar. Caminé hacia el dormitorio sin ninguna sospecha. Lo hacía de forma automática, como quien sigue un guión que ha repetido cientos de veces, pero al llegar al pasillo algo no encajó. No fue un ruido. Fue la ausencia de uno. Mi esposa siempre dejaba música suave sonando desde su celular cuando estaba en la habitación. Una costumbre peculiar, casi infantil, que la hacía sentir acompañada. Pero ese día no había melodía alguna. Solo un silencio que parecía impuesto, no natural. Un silencio que pedía ser escuchado. Quizá fue intuición, quizá fue suerte, quizá fue esa sensibilidad que uno desarrolla después de años observando los pequeños cambios en la rutina de quienes ama. Tal vez ya lo sabía antes de verlo. Tal vez el cuerpo reconoce lo que la mente no quiere aceptar. Puse la mano en el picaporte. La rotación suave del metal frío se me quedó grabada. Todavía la siento a veces, como si aquel tacto fuese el verdadero inicio de todo. Empujé la puerta. El aire del dormitorio estaba cargado, espeso, como si una escena hubiera sido cortada de golpe y yo entrara justo entre un parpadeo y el siguiente. Y entonces los vi. Dos cuerpos donde solo debía haber uno. Dos presencias donde solo debía sentirse la mía. Ellos dos, unidos en una intimidad que jamás debió pertenecerles. Mi esposa, mi hermano, en mi cama. Al principio no entendí lo que veía, aunque estaba frente a mí. La mente tiene ese reflejo absurdo de tardar en descifrar lo que duele demasiado, como si necesitara protegerte retrasando el golpe medio segundo más. Nunca olvidaré sus expresiones. Ella tenía esa culpa reflejada en los ojos, esa que no pide perdón sino que delata miedo. Él, en cambio, no mostraba vergüenza, solo sorpresa, y algo más. Algo parecido a desafío, o tal vez alivio de que todo finalmente hubiera salido a la luz. Recuerdo haber pensando, así que era esto, era tan simple. No dije nada, no grité, no insulté. La mayoría cree que uno explota ante una traición así, pero yo sentí lo contrario, una calma profunda, casi clínica, una claridad que no había tenido en años. Como si una pieza gigantesca de un rompecabezas encajara por fin. Mis piernas se movieron solas. Me di la vuelta y salí del dormitorio sin cerrar la puerta. El golpe del marco retumbó como un veredicto. Atravesé la sala. Cada mueble, cada fotografía en las repisas parecía ahora parte de una obra teatral mal montada, como un decorado absurdo para una vida que en realidad nunca había sido mía. No escuché sus voces detrás. Quizás dijeron algo, quizás no. Quizás intentaron llamar mi nombre, o quizás estaban demasiado ocupados cubriéndose el cuerpo o inventando una excusa. No me importaba. Ese día descubrí que el verdadero poder está en la ausencia de reacción. Me detuve en la puerta principal antes de salir y respiré hondo. La casa olía a perfume, sudor y mentira, un aroma que, desde entonces, soy incapaz de olvidar. Y allí, en ese umbral, entendí algo que transformó mi destino. Lo que acababa de presenciar no era el final. Era el detonante, la apertura de una partida. Una partida que yo iba a jugar, y que ellos ni siquiera sabían que había empezado. No volví a entrar al dormitorio. No volví a hablarles, no volví a mirar atrás mientras cerraba la puerta del apartamento. Caminé por la calle como si mi cuerpo avanzara por costumbre, no por voluntad. La gente pasaba a mi lado con la indiferencia habitual, sin imaginar que yo acababa de asistir a la demolición de mi vida. Es curioso cómo el mundo sigue su curso mientras el tuyo se desintegra. No sentí rabia, no sentí celos, sentí algo más puro, más útil. Sentí silencio. Un silencio interno tan denso que casi podía tocarlo, como una manta fría que envolvía cada una de mis emociones, apagándolas, ordenándolas.
Yo siempre había sido racional. Pero ese día algo en mí se convirtió en piedra. Una piedra que observa, no que reacciona. Caminé sin rumbo hasta que mis pasos me llevaron de vuelta a casa, horas después. No quería estar allí, pero tampoco quería huir. No todavía. Al entrar, el ambiente estaba distinto. Podía sentir la tensión congelada, pegada en las paredes. Una especie de culpa suspendida en el aire. Mi esposa estaba en la sala, sentada en el borde del sofá, con los ojos rojos, pero sin la valentía suficiente para levantar la mirada. Mi hermano ya no estaba. Había escapado, supongo, incapaz de sostener las consecuencias de su propia cobardía. Ella intentó hablar, no la escuché. O mejor dicho, no me permití escucharla. No valía la pena. En sus labios vi el movimiento de explicaciones que yo no necesitaba. Vi excusas, súplicas, frases vacías. Pero yo no estaba interesado en su versión. Yo quería observarla, entenderla. Quería ver cómo reaccionaba al vacío. Mi silencio la aterrorizó más que cualquier grito. Creo que se dio cuenta de que ya no tenía control sobre la narrativa. Y eso para ella era peor que el acto mismo de haberme traicionado. Me dirigí al sofá y me acosté, ignorándola. La tela áspera del respaldo contra mi cabeza era más reconfortante que cualquier palabra que pudiera haber salido de su boca. Esa noche dormí allí. O, al menos, cerré los ojos y permití que la oscuridad me cubriera. Ella no durmió. La escuché moverse en el pasillo, como una figura errante intentando encontrar un rincón donde esconder la culpa. El suelo crujía cada vez que cambiaba de lugar. Era un sonido pequeño, pero tan desesperado que casi producía un eco emocional. Pero yo no hablé, y ese silencio fue mi primera decisión consciente en esta nueva partida. Porque entendí algo con una claridad casi matemática. Si reaccionaba con impulsividad, ellos tendrían una excusa. Si los enfrentaba en ese momento, se defenderían juntos. Si lloraba, me convertiría en víctima, y ellos en victimarios redimibles. Pero si guardaba silencio, si me mantenía frío, distante, observador, podría analizar sus debilidades una por una. La venganza no es ira, la venganza es geometría. A la mañana siguiente ella seguía en la misma posición. Con ojeras profundas, el cabello desordenado y el rostro hinchado. Parecía un cuadro de pena mal pintado. Me miró con ese tipo de esperanza rota que tienen los culpables cuando esperan un castigo que aún no llega. Yo le pasé por al lado sin detenerme. Tomé mi chaqueta, mis llaves, mi cartera. Ella murmuró mi nombre en un susurro desgarrado, pero no respondí. No porque no pudiera, sino porque no quería darle ese poder. Salí de la casa como si fuera un lugar alquilado por error. Sabía que no volvería a dormir allí, al menos no como antes. Mientras cerraba la puerta, algo dentro de mí se selló también. La tristeza dio paso a una forma muy precisa de lucidez. La gente comete el error de pensar que la venganza nace de la furia. Pero no. La furia nubla, confunde, desordena. La verdadera venganza nace del silencio, del análisis, de la calma. Ese día aprendí que, si quería destruir lo que ellos habían hecho, no debía gritar, debía observar. Cada lágrima de ella, cada ausencia de mi hermano, cada palabra torpe de mis padres más adelante. Todo sería una pieza. Así, en ese silencio que tanto los incomodaba, nació mi estrategia, una que ellos jamás verían venir. Pero todavía no lo sabían, nadie lo sabía, solo yo, y el silencio. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue conducir hasta la casa de mis padres. No porque buscara apoyo, yo sabía perfectamente que no lo encontraría allí, sino porque necesitaba exponerlos al hecho, necesitaba ver sus reacciones en tiempo real, medir sus gestos, descifrar dónde estaban sus lealtades. Una traición nunca es un acto aislado, es una red, y yo quería ver cuán extensa era la mía. El camino fue casi automático. No recuerdo semáforos, ni autos, ni rostros. Solo el tenue golpe de mis pensamientos contra el parabrisas. Un sonido constante, acompasado, que acompañaba la tensión en mi pecho. Cuando llegué, mi madre abrió la puerta con esa sonrisa amable que siempre llevaba puesta como una máscara. No tardó en notar que algo no estaba bien. Su expresión cambió al instante. Mi padre estaba sentado en su sillón habitual, leyendo el periódico, como si nada en el mundo pudiera perturbar su burbuja de rutina. Me ofrecieron asiento, pero no lo tomé. Me mantuve de pie, con los hombros rectos y la voz impasible. Les conté lo que había encontrado el día anterior. No utilicé palabras dramáticas. No busqué compasión. Simplemente expuse los hechos, como quien presenta un informe clínico, exacto, quirúrgico. Mientras hablaba, observaba sus rostros con la precisión de un cirujano. Mi madre abrió mucho los ojos. Se llevó la mano al pecho, como si tratara de contener un latido desordenado. Para ella, las apariencias siempre habían sido su refugio emocional. Saber que uno de sus hijos había cometido una atrocidad así,
y que la imagen perfecta de familia se resquebrajaba, la paralizó. Mi padre, en cambio, bajó lentamente el periódico. Sus ojos se estrecharon no en indignación, sino en una especie de molestia silenciosa. No parecía sorprendido, y eso fue lo que más me llamó la atención. Era como si la noticia no lo sacudiera, sino que le resultara inconveniente. Cuando terminé de explicar lo sucedido, la sala quedó suspendida en un silencio húmedo, casi pegajoso. Mi corazón no latía más rápido. De hecho, estaba demasiado tranquilo, como si la anticipación me perteneciera a mí y no a ellos. Yo sabía que sus reacciones serían reveladoras, y no me decepcionaron. Mi madre fue la primera en recomponerse, o al menos en intentarlo. Preguntó si estaba seguro, como si mi palabra necesitara una validación externa, como si verlos con mis propios ojos no fuera suficiente. Esa pequeña duda disfrazada de preocupación fue el primer golpe, la insinuación de que quizás yo había malinterpretado la situación. Mi padre no preguntó nada. Simplemente me observó con esa mirada distante que siempre reservaba para los problemas que no quería enfrentar. Una mirada que no buscaba entender, sino evitar implicarse. Les dije que pensaba separarme, dejar la casa y cortar contacto con mi hermano. Lo dije con calma, no como víctima, sino como quien hace un movimiento estratégico. Su reacción fue un silencio rápido y cortante. Un silencio que no nace del shock, sino del desacuerdo. Mis padres no se movieron de sus asientos. No se indignaron. No defendieron mi dignidad, solo procesaron la información con una velocidad que no debería haber sido natural. Y allí lo entendí. No estaban pensando en mí. Estaban pensando en él, en mi hermano. Como siempre. Salí de la casa minutos después, sin esperar consuelo. No lo habría recibido incluso si lo hubiera pedido. Pero esa visita no había sido para buscar alivio. Había sido para estudiar el tablero. Y cada gesto, cada respiración contenida, cada palabra no dicha me había dado piezas nuevas. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, pensé que la traición de mi esposa había sido dolorosa. Pero la de mis padres tenía un filo distinto, frío, antiguo, familiar. Y fue entonces, en ese instante exacto, cuando comprendí que lo que había presenciado no era un incidente aislado. Era el síntoma final de algo que llevaba años formándose a mis espaldas. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. La partida apenas comenzaba. No tuve que esperar mucho. Apenas crucé el umbral de la casa de mis padres, escuché cómo mi madre me llamaba desde detrás, con un tono entre urgente y tembloroso. No me detuve. Si quería que yo volviera a entrar, tendría que trabajar más que eso. Pero ella insistió, y yo decidí regresar. No porque me importara su preocupación, sino porque quería escuchar lo que tenían que decir con el corazón todavía expuesto. Los mejores errores se cometen cuando la gente aún no ha tenido tiempo de construir excusas. Volví a la sala. Mi padre había dejado el periódico a un lado, pero su postura seguía rígida, como si intentara mantener la compostura frente a un problema que simplemente preferiría no ver. Mi madre caminaba de un lado a otro, inquieta, como si buscara una versión de la historia que encajara en su concepto de familia perfecta. Fue entonces cuando empezaron a hablar, no para consolarme, no para defenderme, no para condenar lo sucedido. Hablaron para justificarlo. Mi madre insinuó que quizás yo había sido demasiado frío en mi matrimonio, que tal vez mi esposa se había sentido sola, desatendida, incomprendida. Lo dijo en ese tono suave que pretende ser empático, pero que, en realidad, es una acusación disfrazada. Mi padre aportó lo suyo. Dijo que mi hermano siempre había sido emocionalmente frágil, que llevaba años intentando encontrar estabilidad afectiva. Añadió que si él había encontrado cariño, aunque fuera de una forma equivocada, era cruel de mi parte querer separarlo de esa posibilidad. Mientras los escuchaba, pude distinguir dos detalles reveladores. Primero, no habían preguntado cómo me sentía, ni una sola vez. Segundo, estaban más preocupados por la felicidad de mi hermano que por mi dignidad. Fue entonces cuando usaron esa palabra. Una palabra que, en otro contexto, habría pasado desapercibida, pero no ahí, no después de lo que acababa de vivir. Dijeron que estaba actuando de manera egoísta. Egoísta. ¿Yo? Por no querer aceptar que mi esposa se había acostado con mi hermano. Por no aplaudir la posibilidad de que ellos dos fueran felices. Por no sacrificar mi matrimonio, mi confianza, mi vida, en nombre de la sensibilidad ajena. Los escuchaba hablar como si fueran dos desconocidos discutiendo la vida de un tercer personaje. Era evidente que no veían mi dolor como algo legítimo. Lo veían como un obstáculo, y en ese momento algo dentro de mí dejó de romperse, porque ya no quedaba nada que romper. Todo lo que dijeron, cada frase, cada insinuación, cada gesto fue tallando una certeza dentro de mí. No estaba perdiendo a mi familia. Estaba viendo su verdadera forma por primera vez.
Ellos no estaban indignados por lo que mi hermano había hecho, estaban indignados por cómo yo había reaccionado. Su preocupación no era la traición, era que yo no aceptara la dinámica que siempre habían favorecido. Mi hermano primero, mi bienestar después. Mientras me reprochaban mi falta de empatía hacia su felicidad, yo observaba la escena con esa lucidez glacial que se siente cuando uno ya no pertenece a un lugar. En algún punto, mi madre llegó a insinuar que las relaciones son complicadas y que el amor a veces surge donde no se espera. Lo dijo como si se tratara de una bendición, como si la tragedia que yo había presenciado fuera en realidad un desajuste logístico que yo debía facilitar. Y mi padre, con su voz cansada, me dijo que debía pensar más en el bienestar de todos y menos en mí mismo. Lo dijo como quien reprende a un niño caprichoso, no a un hombre que acaba de ser traicionado por su esposa y su propio hermano. Fue entonces cuando entendí que la traición de ellos no había comenzado ayer. Había comenzado años atrás, en cada vez que justificaron sus fallas, en cada vez que yo fui el responsable, el maduro, el fuerte, el que debía ceder, en cada vez que mi hermano era el protegido, el débil, el que merecía comprensión absoluta, en cada vez que yo fui el hijo funcional, y él, el hijo frágil que debía ser cuidado a cualquier costo. Yo no dije nada, no era el momento de hablar, era el momento de observar. Mi silencio los irritaba porque no sabían si estaban ganando o perdiendo. No sabían si yo estaba aceptando o acumulando. Pero yo sí sabía. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Estaba tomando nota. Y con cada una de sus palabras estaban dándome las herramientas que más tarde usaría para destruir lo que ellos creían indestructible. Cuando salí de la casa esta vez no hubo llamada detrás. No hubo intento de detenerme. Parecían convencidos de que yo recapacitaría. De que volvería a ser el hijo dócil, el hombre tolerante, el hermano comprensivo. Qué poco me conocían. El egoísmo, según ellos, era mi pecado. Lo que no sabían era que acababan de despertar algo mucho más grande. No egoísmo, no rencor, estrategia. Y la estrategia, cuando nace del dolor legítimo, es una fuerza imparable. Salí de la casa de mis padres sin mirar atrás. La acusación de egoísmo seguía resonando en mi mente como un eco burlesco, pero no con dolor, sino con claridad. A veces, cuando te arrebatan todo, queda un espacio vacío que solo puede llenarse con una certeza absoluta. La mía fue esta. Si ellos no iban a protegerme, yo me protegería a mí mismo. Si ellos no iban a defenderme, yo me encargaría de destruir el sistema que siempre me había puesto en segundo plano. No iba a gritar. No iba a humillar a nadie públicamente. No iba a reaccionar como ellos esperaban. La venganza, para ser efectiva, no se anuncia. Se diseña. Esa noche no volví al apartamento. Fui a la casa de un amigo y pedí quedarme unos días. Le conté una versión muy reducida de lo sucedido, que había descubierto una infidelidad, que necesitaba espacio, que no quería hablar del tema. Él no hizo más preguntas. A veces, el silencio genera más apoyo que la compasión mal administrada. Mientras me instalaba en el sofá de su sala, saqué mi teléfono y comencé a revisar los últimos meses de mi vida con una precisión quirúrgica. Fotos, mensajes, correos, registros bancarios, movimientos de ubicación. No buscaba pruebas para exponerlos. Buscaba patrones, y los encontré. Ellos no habían sido cuidadosos. Nunca pensaron que yo sospecharía. Ese fue su primer error. El segundo fue creerse intocables. Y yo sabía exactamente cómo convertir esos errores en herramientas. Me pasé horas analizando cómo funcionaban emocionalmente, dónde estaban sus puntos débiles, qué los hacía dudar, qué los hacía explotar, qué los destruía desde adentro. La venganza no es una reacción. La venganza es arquitectura. Mi esposa siempre había sido insegura. A pesar de su actitud altiva, se desmoronaba fácilmente ante la sospecha. La idea de ser reemplazada siempre la asustó. Mi hermano, en cambio, necesitaba sentirse especial. Siempre requirió ser el centro emocional de la familia. Su mayor debilidad era su necesidad de validación constante. Mis padres tenían su propio punto ciego, ellos mismos. Necesitaban creer que eran justos, sensatos, protectores. No soportaban verse como los causantes del dolor de uno de sus hijos. Menos aún como cómplices. Tener esta información me dio más poder del que ellos imaginaron. Mientras la noche avanzaba, mi plan comenzó a formarse como un mecanismo perfecto. Engranajes que giraban en silencio, cada uno conectado a la vulnerabilidad de otro miembro de mi familia. El objetivo no era castigar su traición. Era destruir la confianza entre ellos. Quitarles el refugio emocional que les permitió justificar lo injustificable. No quería que sufrieran por lo que me hicieron. Quería que sufrieran entre ellos. La infidelidad era solo el detonante. La destrucción vendría de adentro. Con una calma casi siniestra comencé mi trabajo. Primero recopilé todo lo que pudiera servir para manipular. Mensajes ambiguos,
gastos sospechosos, fechas inconsistentes, contradicciones, incluso fragmentos de conversaciones que, fuera de contexto, sonarían incriminatorios. Cada pieza tendría un uso futuro. No había prisa. Los mejores derrumbes ocurren lentamente. Creé archivos, documentos, capturas, audios, todo meticulosamente ordenado. No porque necesitara pruebas reales, sino porque necesitaba crear la ilusión de que todos tenían algo que ocultar. El caos emocional nace cuando se sospecha de la verdad, incluso si la verdad nunca existió. Luego escribí notas anónimas, digitales y físicas que utilizaría en el momento oportuno. Mensajes que no acusaban, solo sugerían. La insinuación es la forma más elegante de tortura emocional. Cuando terminé, me recosté en el sofá, cerré los ojos y respiré hondo. Mi esposa creyó que me había perdido. Mi hermano creyó que ganó. Mis padres creyeron que yo exageraba. Lo que ninguno entendió es que en mi silencio no había derrota. Había diseño. La venganza no es una explosión. Es una sombra que se mueve, que observa, que aprende, y que cae cuando los otros creen estar a salvo. Esa noche supe que mi familia nunca volvería a ser la misma. Y lo mejor de todo es que ellos mismos se encargarían de destruirse. Yo solo iba a dirigir el proceso, en silencio, con paciencia, con precisión. La gente piensa que la venganza comienza con un gran gesto, un grito, un golpe, una confesión pública. Pero no, la verdadera venganza comienza con algo pequeño. Algo que pasa desapercibido. Una semilla. Yo sembré la primera de forma anónima. Sabía exactamente dónde golpear primero. La inseguridad de mi esposa. Ella siempre vivió con la idea paranoica de que el mundo podía reemplazarla en cualquier momento. Incluso cuando tenía la atención completa, temía que alguien más la superara. Así que fabriqué un documento. Un resumen bancario falso, impecablemente creíble, donde aparecían pagos de mi hermano a un nombre desconocido, acompañados de notas ambiguas. Transferencias a una supuesta mujer. Regalos, salidas, cenas, movimientos que sugerían intimidad. Lo envié desde un correo creado especialmente para la ocasión. Sin amenazas, sin acusaciones. Solo una frase. No eres la única. Ese mensaje no necesitaba más. Ella sabría interpretarlo. Presioné enviar y me recliné hacia atrás. Mi esposa siempre había construido su identidad alrededor de la idea de ser deseada. Saber, o creer, que mi hermano la estaba engañando ni siquiera por amor, sino por capricho, sería suficiente para perforar su ego hasta dejarlo sangrando. Mientras tanto preparaba la segunda parte. El golpe para mi hermano. A él nunca le dolió la traición. Le dolía la idea de no ser el protagonista. Así que diseñé otro mensaje anónimo. Esta vez le envié capturas manipuladas, pero plausibles, donde parecía que mi esposa confesaba a una amiga que solo estaba usando a mi hermano para provocarme celos. Textos sembrados con frases cuidadosamente elegidas, como si ella se burlara de él, como si nunca lo hubiera amado, como si su aventura fuera un impulso vacío. Lo envié con la misma precisión. Y esperé. Mi hermano siempre sufre por sentirse insignificante. Es su herida más antigua. Nada lo destruye tanto como creer que ha sido un juguete. Mientras ellos recibían las primeras semillas del caos, yo me encargaba del escenario intermedio. Mis padres. Sabía que no debía atacarlos directamente. Ellos no reaccionan a palabras. Reaccionan a apariencias, a posibles fallas morales, a cualquier cosa que pueda romper la imagen que intentan mostrar. A ellos les ofrecí insinuaciones. Pequeñas frases dichas en el momento exacto, con el tono perfecto, con la ambigüedad suficiente para que completaran la historia por sí mismos. Les mencioné que había escuchado rumores sobre que mi esposa siempre fue inestable emocionalmente. Insinué que mi hermano parecía distraído últimamente, como si escondiera algo. Sugerí con una calma calculada que quizás la traición que yo había visto no era la única, que quizá todo era más grande, más sucio, más antiguo. No dije nada concreto, pero ellos sí lo imaginaron. La mente humana, cuando quiere proteger a uno de sus hijos, puede construir monstruos en segundos. Y yo solo les di el pincel. Los días siguientes fueron una sinfonía silenciosa. Movimientos imperceptibles para cualquiera que no supiera dónde mirar. Pero para mí, que conocía a cada uno de ellos como la palma de mi mano, cada gesto contaba una historia. Mi esposa empezó a enviarme mensajes frenéticos, que yo ignoraba, preguntando si yo también estaba con alguien. Esa era su forma de confesar miedo. Mi hermano, por su parte, dejó de publicar en redes, desapareció de grupos familiares y se encerró en su propio agujero emocional. Sabía lo que estaba pensando, que había sido ridiculizado, que su aventura no era una historia de amor prohibido, sino una broma cruel a sus espaldas. Mis padres comenzaron a llamarme con más frecuencia, pero no para saber cómo estaba yo, sino para saber qué estaba pasando con ellos dos. Decían que notaban tensión,
que algo parecía extraño, que mi esposa y mi hermano estaban distantes. Perfume perfecto, efecto calculado. La sospecha no necesita pruebas, solo necesita espacio, y yo me dedicaba a darles el espacio exacto. No empujaba, no insistía, no confirmaba, solo sugería. Un dedo casi imperceptible presionando un dominó que ellos mismos habían colocado. La ejecución había comenzado, y nadie, absolutamente nadie, se daba cuenta. La belleza de una buena venganza es esta. No destruyes tú, haces que los demás se destruyan entre ellos. Y yo apenas estaba calentando. Las grietas no aparecen de golpe. Al principio son apenas tensiones microscópicas, pequeños estiramientos invisibles que nadie nota, excepto quien las provocó. Yo sabía exactamente dónde observar. Mi esposa fue la primera en romper el silencio. No lo hacía conmigo, porque yo ya no respondía. Pero sí lo hacía con el mundo a su alrededor. Todo empezó con ligeros cambios en su rostro. La forma en que apretaba los dientes cuando su teléfono vibraba. Cómo revisaba 2 veces cada notificación. Cómo le temblaban los dedos al escribir. Su inseguridad había tomado forma física. La paranoia le recorría la columna. Sabía que mi hermano no le respondía. Sabía que mi silencio también era un mensaje. Y lo interpretaba como solo alguien con un ego fracturado lo haría. Como abandono. Mientras tanto, mi hermano se convertía en un fantasma dentro de la familia. Dejó de acudir a almuerzos, reuniones y llamadas. Mi madre decía que estaba agotado. Mi padre decía que estaba muy ocupado. Yo no decía nada, solo escuchaba. Mi madre comenzó a inquietarse. Ella es de las que necesitan que todo parezca perfecto para sentirse viva. La idea de que algo estuviera pudriéndose bajo la superficie la aterraba. Empezó a preguntarme si yo sabía algo. No lo preguntaba con directa preocupación. Lo hacía con ese tono suave que usa cuando quiere controlar una situación sin parecer que la está controlando. Yo respondía con frases vagas, con la neutralidad exacta que la hacía pensar más de lo que yo decía. Le mencioné, casi como quien comenta el clima, que había visto a mi esposa llorando los últimos días. No dije por qué. Ella rellenó los espacios en blanco por su cuenta. Mi padre, por su parte, se mostraba distante, cada vez más irritado con la tensión de la casa. Él nunca toleró la inestabilidad, la esquiva como si fuese contagiosa. Pero comenzó a notarse ansioso cada vez que mi hermano no aparecía a las comidas dominicales. Miraba su reloj con impaciencia, revisaba su teléfono, dejaba escapar suspiros molestos. La grieta en ellos ya estaba abierta. El miedo a perder el control de la historia familiar. Y lo mejor era que ninguno sospechaba de mí. Ellos estaban ocupados observando al otro. Mientras tanto, dejé caer otra semilla. Un mensaje más perfectamente calibrado, esta vez dirigido a mi hermano. No decía nada explosivo. Algo simple, algo que cualquiera podría recibir sin alarma. Últimamente ella habla demasiado con alguien. Eso era suficiente para su mente. Él siempre había luchado con los celos silenciosos, esos que no se gritan pero que arden en silencio hasta consumirlo. Después de ese mensaje, pasaron apenas horas antes de que se distanciara aún más. Dejó de responder a todos, incluso a mis padres. Mi madre empezó a desarrollar su propia teoría. Decía que mi hermano estaba sufriendo por alguien. Decía que mi esposa parecía angustiada, y que ambos actuaban como si hubiesen discutido. Mi padre no decía nada, pero sus miradas largas al vacío lo traicionaban. Estaba recalculando todo lo que creía saber sobre sus hijos. Yo no necesitaba intervenir. No necesitaba agregar nada. Las grietas se alimentaban solas. La sospecha es como un hongo. Con que le des un rincón ocupa toda la casa. Entonces, un día ocurrió algo que me confirmó que el plan avanzaba mejor de lo que imaginaba. Mi esposa apareció en casa de mis padres sin avisar. Lo supe porque mi madre me llamó, no para expresarme preocupación por mí, sino para preguntarme si sabía qué estaba pasando con ella. Decía que la vio demacrada, nerviosa, con la voz entrecortada, que preguntaba si ellos habían hablado con mi hermano, que insistía en saber si él estaba distante, que se quebró a mitad de la conversación. Mi madre no entendió nada, pero yo sí. La inseguridad que sembré había florecido con violencia. Mi hermano, por su parte, respondió a mi señal como era predecible, con aislamiento, con silencio y con una irritación que se le colaba en cada palabra escrita en los mensajes de la familia. Yo observaba todo desde afuera, como un espectador privilegiado de una obra que yo mismo escribí. Y en medio del caos silencioso, algo curioso comenzó a ocurrir. Mis padres empezaron a desconfiar uno del otro. Mi madre insinuaba que mi padre estaba encubriendo algo. Mi padre sugería que mi madre exageraba los dramas. Ese fue el punto donde entendí que el núcleo familiar, el que siempre funcionó como una muralla contra mí, empezaba a resquebrajarse. Las grietas ya no estaban solo entre mi esposa y mi hermano. Ahora corrían por toda la estructura.
paredes, cimientos, techo. La familia entera se estaba partiendo. Y nadie sabía por qué. Solo yo. Porque las mejores venganzas no se sienten como ataques. Se sienten como destino, y ellos estaban cayendo exactamente donde yo quería. Las familias no se rompen en un solo golpe. Se derrumban por acumulación. Peso sobre peso. Sospecha sobre sospecha. Hasta que la estructura ya no soporta el propio silencio. Yo sabía que la mía estaba a milímetros del colapso. Solo necesitaba un empujón final. El primero en quebrarse fue mi hermano. Un domingo por la tarde, mi madre me llamó desesperada. Decía que él había aparecido en su casa con una mirada vacía, de esas que uno solo tiene cuando descubre que la historia que había construido en su mente era una fantasía. Dijo que lo vio temblar, que murmuraba cosas sobre sentirse usado y ridiculizado, que preguntaba por qué todos parecían esconder algo. Mi padre escuchaba desde atrás, rígido como una estatua. No lo decía, pero estaba cansado. Cansado de cargar con un hijo que había dejado de ser funcional. Cansado de una esposa ansiosa. Cansado de fingir que nada estaba mal. El derrumbe empezó a conectarse desde allí. Mientras mi hermano desbordaba inseguridad, mi esposa hacía exactamente lo mismo, pero desde el otro extremo de la ciudad. Había perdido peso. Dormía mal. Su paranoia había crecido tanto que ya no distinguía sus propios pensamientos de sus miedos. Me enviaba mensajes llenos de culpa, dudas, súplicas y sospechas. No respondía a ninguno, y como no encontraba respuestas en mí, comenzó a buscarlas en mis padres. Los llamaba, los acosaba. Les preguntaba si sabían dónde estaba yo, si habían hablado con mi hermano, si habían escuchado rumores, si alguien había mencionado mi nombre. Mi madre estaba al borde de un ataque de nervios. Mi padre al borde del hartazgo. Ellos no lo sabían, pero estaban participando en mi obra a la perfección. Yo no necesitaba intervenir. El caos era autosuficiente. El momento exacto del derrumbe llegó una noche de jueves. Mi hermano les confesó a mis padres que creía que mi esposa estaba con otro. Decía que alguien le había enviado pruebas, que ella lo había estado usando, que se sentía traicionado por todos. Mi madre, al escucharlo, rompió en lágrimas. Decía que esa familia no merecía más escándalos, que estaba perdiendo el control, que todo se le escapaba, que quizás la culpa era suya por no haber visto antes lo que ocurría. Mi padre explotó. Dijo que estaba cansado de dramas, de secretos, de hijos que actuaban como niños. Dijo, según me contó mi madre después, que yo había iniciado todo por orgullo, que mi esposa era inestable y que mi hermano tenía la sensibilidad de un adolescente. Los tres discutieron. No gritaban, pero sus voces se rompían. El tipo de tensión que no se cura con abrazos, sino con distancia. Mientras todo esto pasaba, mi esposa también colapsaba. Apareció en casa de mis padres sin avisar. Mi madre, agotada, la recibió con frialdad. Mi padre la observó largo rato sin decir una palabra. Ella, desesperada, intentó justificar sus acciones, pero sus palabras se enredaban como alambre de púas. Mi hermano se levantó de la mesa apenas la vio. Mi madre me contó después que su mirada era una mezcla de dolor, odio y vergüenza. Mi esposa, viendo que no obtenía apoyo, decidió encarar a mis padres. Les pidió que la ayudaran a hablar conmigo. Les pidió que no la dejaran sola. Pero para entonces ellos ya estaban más preocupados por mantener la fachada que por salvar a nadie. Mi madre le insinuó que debía hacerse responsable de sus errores. Mi padre dijo que cada uno tenía que lidiar con las consecuencias de sus actos. Mi hermano no podía ni mirarla. Ella rompió en llanto, y nadie la sostuvo. Esa fue la primera vez en años que mi esposa enfrentó una verdad cruda. Sin mí no tenía ningún lugar seguro. Pero lo mejor aún no había ocurrido. El verdadero derrumbe vino después, cuando mis padres se dieron cuenta de que ni mi esposa ni mi hermano estaban diciendo la verdad completa, que ambos ocultaban algo, que ambos parecían culpables de todo, y que ningún relato coincidía. Fue entonces cuando entendieron, o creyeron entender, que habían perdido el control absoluto de la familia, que sus hijos estaban hundidos en secretos que ellos no habían visto venir, que su autoridad ya no significaba nada. Mi madre dejó de comer, mi padre dejó de dormir, mi hermano dejó de hablar, mi esposa dejó de respirar con normalidad. ¿Y yo? Yo solo observaba. El derrumbe había llegado. Y lo había hecho sin que yo levantara la voz, sin confrontaciones, sin violencia. Había llegado como llega la noche, sin prisa, sin ruido, sin piedad. Me apoyé en la silla de mi habitación y pensé, ahora están exactamente donde los quería. Y aún faltaba lo mejor. La gente cree que una revelación ocurre cuando alguien confiesa la verdad. Pero la verdadera revelación no surge de palabras. Surge de la perspectiva, de obligar a otros a mirar un ángulo que nunca quisieron ver. Mi familia había caído en un caos silencioso. Mi hermano consumido por la inseguridad. Mi esposa por la paranoia. Mi madre por la culpa.
Mi padre por la impotencia. Silencio contra silencio. Mentiras contra suposiciones. Todos atrapados en una red que ellos mismos alimentaban. Solo faltaba un detalle para cerrar el círculo. Y llegó con algo tan simple como un sobre. Lo envié por correo, sin remitente, sin señales evidentes. Uno para mis padres, otro para mi hermano, otro para mi esposa. 3 sobres, 3 detonadores. Cada uno contenía la misma pieza de información. Una fotografía. Exacta. Nítida. Perfectamente tomada. Era una foto de la noche en que descubrí la traición. Pero no mostraba cuerpos, no mostraba rostros, no mostraba el acto. Era una foto de mí mismo, de pie en la puerta entreabierta, observando. Mi silueta oscura, mi mano apoyada en el marco. La evidencia sutil pero suficiente para cualquiera que conociera esa casa. Esa foto era el rompecabezas completo, el punto donde todo se conecta. Porque ningún miembro de mi familia sabía que yo había visto el momento exacto. Nadie había imaginado que yo había permanecido allí, en silencio, dejando que la traición se consumara sin interrumpirla. Hasta ese instante, todos habían creído que la historia empezaba después. Después de la rabia, después de la sorpresa, después del descubrimiento. Pero no. La foto mostraba algo que nadie estaba preparado para ver. Que yo había sido testigo desde el principio. Que no reaccioné de inmediato. Que no irrumpí en la habitación. Que no los confronté. Que no actué impulsivamente. Que los observé. Y la implicación era clara como un cuchillo recién afilado. Yo no había sido víctima. Yo había sido testigo. Frío. Inmóvil. Calculador. Ellos no entendieron lo que eso significaba. Mi madre creyó que yo estaba traumatizado desde entonces. Mi padre pensó que mi silencio había sido un signo de shock. Mi hermano vio la foto y se derrumbó por completo, interpretándola como una prueba de que yo sabía mucho más de lo que imaginaban. Mi esposa lloró al darse cuenta de que yo había estado allí, que la había visto, que nunca gritó, que nunca la detuvo, y que aún así había convivido días enteros como si nada. Pero ninguno entendió la parte más importante. La foto no demostraba trauma, demostraba planificación. Yo había dejado que todo ocurriera. Había permitido que la traición se completara. Había observado cada movimiento, cada gesto, cada respiración. Había medido la crueldad exacta de la escena, porque sabía que necesitaría esa noche como raíz de algo mucho más grande. Ellos pensaban que la foto era el final de la historia, pero era el inicio. Después de recibirla, todos se desmoronaron por separado. Mi hermano llamó a mis padres en un estado de crisis, diciendo que no podía vivir con el peso de haberme hecho eso mientras yo estaba allí, mirándolo. Mi madre lloró hasta casi hiperventilar. Mi padre intentó reunirlos a todos para resolverlo, pero nadie quiso verse. Mi esposa me buscó desesperadamente, golpeando mi puerta durante minutos interminables. Yo no abrí. El silencio fue mi última palabra. Cuando finalmente contesté sus mensajes, solo envié una frase. Yo sé lo que valen cuando creen que no estoy mirando. No dije nada más. No necesitaba. La foto había hecho lo que debía. Mostrarles que nunca estuvieron por encima de mí. Que nunca fueron más inteligentes. Que nunca jugaron mejor. Mostrarles que mi venganza no nació del dolor, sino de la observación, de la estrategia, de la paciencia enfermiza con la que un depredador observa a su presa antes de morder. La familia entera quedó fracturada para siempre. Ninguno volvió a confiar en el otro. Ninguno volvió a mirarse sin sospecha. Ninguno volvió a sentirse seguro, porque la duda es eterna. Y ellos ahora dudaban de todo. Mi esposa nunca volvió a dormir tranquila. Mi hermano nunca volvió a sentirse entero. Mis padres nunca volvieron a sostener la fachada perfecta que tanto defendían. Yo, en cambio, yo descansé. No porque hubiera destruido a nadie, sino porque les enseñé algo fundamental. La traición duele solo una vez, pero la paranoia dura toda la vida.